Bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces y Sueños, el espacio donde exploramos las mejores oportunidades de inversiones inmobiliarias y conectamos con los expertos que hacen posible que más personas cumplan el sueño de tener su propia propiedad. Hoy tenemos el honor de conversar con un invitado de lujo, Rafael Aguilera, gerente de Cornerstone First Mortgage, con más de 22 años de experiencia en el mundo financiero y liderando una empresa que trabaja con más de 80 bancos. Cornerstone First Mortgage es un referente en el sector hipotecario de Estados Unidos, especialmente en financiamiento para inversionistas extranjeros. Bienvenido, Rafael. Bueno, muchas gracias, José, por tenerme. Un placer poder ayudar a ti y a tu equipo de cómo entender cómo trabaja el negocio aquí en los Estados Unidos y cómo emprender su negocio aquí en los Estados Unidos. Vale, gracias a ti por aceptar efectivamente la invitación y la idea es aclarar todas esas dudas que tengan todas aquellas personas que quieran invertir en el sector inmobiliario de los Estados Unidos, más específicamente en el estado de Florida. Bueno, Rafael, tienes más de 22 años de experiencia en finanzas y diriges una empresa que ha tenido un crecimiento exponencial. Cuéntanos, ¿cómo empezó tu camino en el sector y qué te llevó a especializarte en préstamos hipotecarios? Claro, bueno, como mencionaste, tengo 22 años de experiencia y he trabajado en diferentes bancos, ya sea en la parte bancaria, en la parte de hipotecario, y tengo un equipo aquí en Miami que ha crecido en cantidad y una de las cosas que nos especificamos en hacer la finanza es para el extranjero. Una de las cosas muy importantes es darle a conocer a ese extranjero y cómo es el proceso, que es poco más fácil el extranjero que alguien local. Entonces me ha hecho a mí el experto en este negocio para darle esa información adecuada a un extranjero y sentirse cómodo y saber de aquí, al invertir aquí en los Estados Unidos, es un negocio que a largo plazo es algo de las mejores inversiones que puedes hacer. Acabamos de tener, por ejemplo, creo que te mencioné temprano, uno de los reportes que acaba de salir ayer mismo sobre la parte financiera en los Estados Unidos. Es decir, la parte del sur de la Florida ha crecido en ganancia, de veraje, en los últimos 5 años, un 12.5%. Quiere decir que si alguien invirtió un negocio aquí en los Estados Unidos hace 5 años atrás, como averaje, entre los sub y baja, el averaje es 12.5% de ganancia, de profito que ha ganado. Así que para mí siempre darle ese conocimiento a alguien que está queriendo invertir a los Estados Unidos, que es diferente a cualquier parte de Sudamérica o Centroamérica, es la importancia de conocer. No solo es de poder tener una propiedad, pero la ganancia a largo plazo es increíble. Y eso para mí es una de las cosas que me encanta hacer lo que hago y me encanta poder explicar estos detalles a los clientes. Espectacular. Y más para aquellos, pues, personas, para aquellos colombianos específicamente, que definitivamente de pronto bueno, tratan de invertir en un tiempo más lejano, digámoslo así, porque de pronto tienen algunas dudas al respecto. Espectacular lo que acabas de mencionar, que específicamente es que el sector sí en los últimos 5 años ha crecido pues 12.5%, que es espectacular realmente. Entonces que los invitamos a que efectivamente den ese paso, que es un paso que los van a beneficiar muy bien, definitivamente. Otra pregunta, ¿cuál crees que es la clave del éxito de Cornerstone First Mortgage en cuanto a su etapa de crédito con los clientes extranjeros? Muy buena pregunta porque es la parte de la organización. Prácticamente cuando uno se sienta con este cliente, le damos las opciones, todas las opciones posibles que pueda tener en la compra y el equipo mío. Yo tengo asistentes, tengo los procesadores, tengo un equipo que me respalda en la parte del proceso. El comprar aquí en los Estados Unidos ya todo eso está procesado. Es el momento que uno quieren invertir aquí, se les va a explicar qué es lo que se necesita desde el principio hasta el fin del proceso de compra de una propiedad. Y eso es lo más importante, esa es la clave
que lo que me ha hecho a mí crecer es poder darle esa explicación a un extranjero qué es lo que necesita antes de comenzar para que cuando ya esté listo estemos corriendo ya con la propiedad. Típicamente aquí las propiedades, un préstamo se dilata de cierre, al principio de que tengas contrato, a menos que sea construcción nueva, pero si es de una propiedad que existe, es típicamente 30 a 45 días. Hay propiedades de que son con preconstrucción que se va a necesitar 6 meses, un año, año y medio en la construcción. Entonces, cada uno de esos temas son diferentes, pero se les explica al cliente cómo trabaja cada uno de esos pasos. Y eso es lo que me ha hecho y la compañía ser un experto en este negocio. Definitivamente espectacular. Y ahora que mencionas este tema, también aquí otra pregunta. ¿Cuáles son esos principales requisitos para un inversionista extranjero que, digamos, ustedes le solicitan? Bueno, de la parte de los extranjeros, como estaba mencionando anteriormente, es bastante simple. A la parte del inversionista extranjero en los Estados Unidos es bien codiciado. ¿Por qué? Porque el extranjero tiene muy buen pagaré comparado a alguien local. Una de las cosas es que no se verifica un ingreso al extranjero. Entonces, perdón, una opción es no verificar el ingreso. Otra cosa es que no se le saca un crédito. Aquí en los Estados Unidos, una persona que vive en los Estados Unidos tiene que presentar unos credenciales de crédito y una persona que viene de fuera de los Estados Unidos no se necesita. Entonces, prácticamente o se verifica ingresos o sin verificación de ingresos. Se puede hacer las transacciones de ambas maneras. Al mismo tiempo, lo mínimo que se va a necesitar es prácticamente un pasaporte o alguna visa y la documentación dónde está el dinero. Muy importante eso, dónde está el dinero, que es la parte más clave y más importante de todo esto, es dónde ha estado el dinero en los últimos 60 días. Ok, en los últimos 60 días. Ahí sería, digámoslo así, con un contador, ¿cierto? Por ejemplo, un colombiano que quiera obtener un crédito hipotecario, digamos, en Miami, ¿sí? Le van a solicitar efectivamente a dónde ha estado el dinero en los últimos 60 días y esa verificación efectivamente sería a través de un contador, ¿cierto? No el contador, sino que del banco. Entonces, en otras palabras, si está en el proceso de estar vendiendo una propiedad o algo en Colombia, entonces lo que necesitamos saber cuándo que se vendió, qué es lo que fue que se vendió, para enseñar dónde vino ese dinero que fue depositado. Si fue depositado más de 60 días antes de comenzar el proceso, no necesitamos verificar nada. Si el dinero ya ha estado en la cuenta, lo que típicamente el inversionista extranjero mueve mucho las cuentas. Y eso es lo más importante que hay que aclarar en esto es que aquí en los Estados Unidos hay que ver dónde ha estado ese dinero sentado que va a usar para la compra de la propiedad en los últimos 60 días. Ahora, si es que no lo tiene y vendió una propiedad hace 30 días atrás, todo lo que se necesita es ver el contrato de venta y el depósito que fue hecho a la transacción. Nada más. Ya eso me confirma de que el dinero vino procedió de una venta de una propiedad en Colombia. Y eso es más que suficiente para la transacción. Lo que no queremos ver es efectivo, enseñando de efectivo, un depósito de efectivo en una transacción de esta, porque lo que crea es más preguntas. Espectacular. O sea, realmente el proceso es bastante sencillo como tú lo mencionabas anteriormente. O sea, no es con tanto, digamos, requisitos así. Ahora, mencionaste es una cosa que es, le damos crédito a los extranjeros con verificación y sin verificación de ingresos. ¿Nos podrías explicar cuándo optar por una opción y cuándo sería mejor optar por la otra opción, por favor? Esto depende el inversionista, qué tanto quieran estar de, integrado en esta transacción. Cuando digo integrado es porque hay documentación que se las pedir cuando la persona quiere hacerlo con verificación de ingreso. Sí tenemos que tener una cuenta, un documento del contador que nos indica cuánto esa persona ganó en los últimos 2 años, una carta de la parte de experiencia de crédito, cartas de referencias también. Es decir, hay diferentes cartas que se van a citar en ese proceso cuando hacemos el préstamo con verificación de ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no lo hace complicado, lo que lo hace más detallado. Entonces, el extranjero que está ocupado en sus negocios y no entiende el proceso aquí, comenzamos a preguntarle,
bueno, esta carta tiene que estar con cierto nombre, tiene que tener ciertos detalles. Nosotros podemos enseñarle un ejemplar de cómo se puede usar. Lo usan, pero hay siempre más detalles que van a estar sobre esa carta y eso es lo que atrasa un poco el momento que esa persona está trabajando comparado a los préstamos que no se verifica el ingreso, que es prácticamente enséñeme un pasaporte y dónde está el dinero. Ok, ok. ¿Me entiende? Pero, Es más simple. ok, perfecto. Pero digamos, en los dos casos específicamente tienen, por lo que me doy cuenta, un excelente acompañamiento para los clientes. Definitivamente. Entonces se le explica a los dos y se le dan las opciones, cuál de las dos opciones quiere tener, con verificación de ingreso o sin verificación. Típicamente la verificación de ingreso requiere un poco más de papeleo y si el cliente quiere estar un poco más detallado en eso y puede tener tiempo de dar la documentación, entonces sí podemos usarlo de esa manera. Pero si el cliente me dice, Rafael, no, yo estoy una persona muy ocupada, no quiero estar envuelto en todos estos papeleos, vamos a hacerlo sin verificación de ingresos, perfecto, nos vamos a esa ruta y lo hacemos de cualquier manera que el cliente quiera hacerlo. Ok, espectacular. Ahora, Rafael, una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de entrada que pueden tener efectivamente los clientes para comprar una propiedad bueno, en el estado de Florida, digámoslo así, Miami? El, típicamente depende la propiedad que vayan a comprar. El mínimo es 30%, ¿ok? Ok, 30% de entrada. Ahora, ¿qué es lo que determina si van a entrar con el 35 o el 40%? Es cómo va a quedar la rentabilidad de esa propiedad, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo si depende de la propiedad? Porque aquí en los Estados Unidos hay propiedades que no tienen una asociación, alguien que maneje la comunidad. Entonces, si compras propiedades sin asociaciones, típicamente el 30% te van a dar los números de rentabilidad. Porque lo que uno quiere como inversionista es que al tú dar el 30% se pague solo a la casa. Esa es la lógica de esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando tenemos propiedades que tienen asociaciones, que es la parte de que maneja el edificio, maneja la comunidad, y esa asociación comienza a levantarse arriba del monto total, entonces necesita la persona entrar no con el 30, sino que a veces con el 35 o el 40% para poder balancear esa renta. ¿Okay? ok. Esas son las cosas que van a hacer diferencia dependiendo la asociación, dependiendo la zona. Es lo que vamos a poder trabajar si se necesita el 30 o el 35 o el 40% en muchos casos. Ok, perfecto. Esto, ¿qué factores son los que normalmente consideran al evaluar de pronto o sea, sí que, aparte de los requisitos, qué otros factores, mejor dicho, consideran ustedes al evaluar una solicitud de un cliente? En realidad, factores del cliente no, son las dos cosas siempre bien importantes. Si no vamos a usar verificación de ingreso, prácticamente es el pasaporte, la visa, el dinero de donde ha estado. Es los factores que se necesitan en esa transacción. Si los factores con verificación de ingreso es la carta del contador, también la verificación de ingreso de los bienes donde han estado. Típicamente las cartas de referencias, ya sea bancaria y de personas que lo conozcan, son otras cartas que se necesitan cuando se hace verificación de ingreso. Pero además de eso, en realidad son préstamos bastante simples, honestamente. Ok, tal cual como lo mencionaste Sí, al inicio. no son complicados. Mucha gente piensa que el préstamo extranjero es complicado. No, es dependiendo, si uno ya le explica todo esto al principio al cliente, no tiene por qué ser complicado al final. Dependiendo también de los bancos que uno usa, yo tengo una capacidad de 80 bancos y como 15 de ellos son de los que puedo usar para extranjeros. Cada de esos bancos tiene sus diferentes maneras de trabajar. Entonces, dependiendo del cliente, cuando digo dependiendo del cliente es la documentación que me quiera proveer, yo puedo colocarlo en cualquiera de esos bancos que lo hace más fácil para el cliente. Esto va a acomodar al cliente lo más adecuado posible y tener esta transacción lo más fácil posible en la transacción para no estresar a nadie en el proceso. Eso me parece súper espectacular porque definitivamente es un valor agregado definitivamente para el cliente. Siempre están pensando es en el beneficio del cliente, ¿sí? ¿Qué banco es
es el que le va a servir a cada cliente en particular, ¿no? Entonces, Claro. de verdad que un trabajo maravilloso el que ustedes están haciendo efectivamente. Ahora, Rafael, una pregunta. Con tu experiencia, ¿cómo ves el mercado inmobiliario actual en los Estados Unidos? En este momento estamos, después de lo que ha pasado con la elección, te digo que el mercado se ha convertido en más el mercado del comprador. ¿Por qué digo eso? Hay un poco más de inventario disponible, pero al tener ese inventario más disponible, ¿por qué? Quiero explicar un poquito más de eso, el por qué. En últimos 4 años, 5 años ya, el mercado ha estado en una subida. Y creo que ha pasado en los últimos 3 meses es que se ha estabilizado. Al tener los intereses un poquito más altos, el mercado ha estado así en los últimos 4 o 5 meses, pero el inversionista sabe que a largo plazo va a ganar esa plusvalía. El local es más cómo está el interés para poder mejorarme porque están entrando con el mínimo. Acuerda que el local entra con un mínimo de un 5%, quiere decir que es una opción que tienen ellos. En la persona que viene extranjero no tiene esa opción. Entonces ellos van más basado en el interés. Aún así, estamos compitiendo con un local a un extranjero a unos intereses bien iguales prácticamente a lo que tiene una persona local. Entonces, el mercado se ha estabilizado en los últimos 3 meses. En los últimos 3 meses se está estabilizando. Ahí donde viene la oportunidad, si estás comprando una propiedad que está existente, poder hacer la pregunta si pueden dar contribución para gastos de cierre. Esa es una parte, una de las preguntas que pueden hacer, es decir, que si el vendedor le puede contribuir para gastos de cierre. Eso le ayuda a un comprador a entrar con un poco menos de gastos. ¿Me entiendes? Lo hace también las constructoras. Los constructores también te están dando para gastos de cierre en este momento, porque están viendo que el inversionista está entrando con mayor auge que el mismo local. Ahora, y eso es porque el inversionista está viendo a largo plazo su inversión. El local está viendo a corto plazo, están viendo solo el interés. Entonces, el momento que los intereses bajan un poco más aquí en los Estados Unidos, entra más gente en este mercado y las propiedades comienzan a elevarse de nuevo, porque lo hemos visto años tras años, que en el momento que los intereses bajan, entran más población a este mercado a querer invertir. Y entonces ya el inversionista que compró 6 meses atrás, un año atrás, más bien esa plusvalía le comienza a crecer. Le empieza. Y esa es la parte más importante como inversionista, saber de que su depósito, su ganancia que está poniendo ahora, va a ser más valiosa en los próximos 2, 3 años que como está ahora. Una de las preguntas que le digo yo a cualquier inversionista, se le digo, aquí en los Estados Unidos, si tú tienes $500,000 y quieres invertir a una propiedad aquí, ¿tú piensas que esa propiedad en los próximos 2, 3 años va a valer más o menos que lo que vale hoy? La respuesta es siempre, va a valer mucho más, Mucho nunca va a más. valer menos. Entonces, nunca vas a perder. De esa manera, nunca vas a perder. Exactamente. Y eso es lo bueno precisamente del sector inmobiliario, ¿sabes? Porque, o sea, por ejemplo, tú compras un carro y en cuestión de 6 meses eso tiene una depreciación impresionante, pero compras una casa, un apartamento y cada vez más. Y con esas dinámicas económicas que acabas de mencionar, que efectivamente, pues ahorita las tasas de interés están un poquito, pues subieron un poquito y eso ha tendido, como es lógico, a, digamos, a estabilizar el mercado, pero ya cuando las tasas de interés bajen, lo que va a disparar es la demanda y al disparar la demanda, ¿cuál es De- el efecto lógico de las cosas? Que los precios van a tender a subir y al tender a subir, efectivamente esa plusvalía, pues ¿de quién va a ser? Del inversionista. del inversionista. Así Exactamente. mismo, así mismo. Excelente. Esto, bueno, ahora, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has notado de pronto en los inversionistas extranjeros? Primero una de las cosas más importantes para ellos saber es la parte de dónde está el dinero. El dinero en la parte bancaria. Es decir, que hay que tratar de mantenerlo por lo menos 60 días antes de una compra, no mover tanto ese dinero de banco a banco, porque eso es lo que crea más papeleo. Aquí en los Estados Unidos está la ley de que siempre hay que verificar, por prácticamente lo que lo hacen es una ley que pusieron en 2001, por el lavado de dinero, asegurarnos que podemos verificar dónde ha estado ese dinero en los últimos 60 días. Entonces, cuando el extranjero comienza a mover de banco a banco por inversiones,
Eso es lo que crea un poco más de preguntas y lo incomoda más al extranjero, porque tienen que entender cuál es la ley aquí en los Estados Unidos de verificar de dónde está ese dinero en los últimos 60 días. Entonces, con tal de que muevan ese dinero, mantengan ya una cuenta solo preparada para eso, o que sepan si movieron ese dinero viene de, por X razón, vendieron un carro, vendieron una casa, vendieron una finca, ¿de dónde vino ese dinero? También se puede usar también un regalo. Si no hay otra opción, se puede hacer un regalo también. Con tal de que el comprador tenga 15% de su propio dinero como invertido en la inversión, el resto puede ser un regalo, ya sea de un primo o tío, que le puede dar esa diferencia. Así que hay maneras de trabajarlo, Hay pero maneras. entonces ya crea más trabajo, más papeleo, eso es lo que crea. Entonces incomoda un poco más al extranjero, al inversionista, porque dice, me están preguntando por más papeleo, pero es porque crearon otros movimientos que hacen más preguntas. Eso es lo que hace, pero sí hay maneras de resolver esas situaciones. Sí, pero bueno, igual esto, el tema es que, como hablábamos anteriormente, definitivamente el inversionista va a tender a salir ganando al momento de hacer una inversión. Y más definitivamente en los Estados Unidos que, pues digamos, las economías latinoamericanas con este tema político que genera mucha incertidumbre. Entonces, el tema es como estabilizar precisamente esos patrimonios y más en un mercado inmobiliario que, pues, lo mencionábamos anteriormente, siempre va a ir creciendo, siempre va a ir creciendo. Entonces, eso es espectacular. Ahora, Rafael, ¿qué tipo de propiedades, de pronto, si te atreves a darnos ese consejo, qué tipo de propiedades recomendarías comprar, digamos, a un inversionista extranjero? Bueno, bueno, construcción siempre va a dar, es decir, si es que quieres a una plusvalía, bueno, inversiones propiedades de inversionistas que están en este momento en construcción, que van a estar listos en 6 meses, un año, ustedes pueden poner un depósito, que típicamente ese tipo de inversión, estás comprando una propiedad por 300, $400,000, te van a pedir típicamente un 20% de entrada. Después te van a pedir otro 10% en los próximos 6 meses, después te van a pedir otro 20 o 15% al final de la transacción. Típicamente es por porciones porque va a estar listo en 6 meses, un año. Ese tipo de construcción, a mí siempre me ha gustado invertir en algo de nueva construcción porque pongo un depósito, es como decir, pongo ese dinero y se está ganando plusvalía, yo no estoy tocando ese dinero, la plusvalía, las ventas alrededor de ese mercado me está creciendo mi dinero sin yo hacer nada más que depositar algo en esa transacción, prácticamente. Entonces, a largo plazo, las construcciones sería algo fabuloso para invertir. Si quieren algo más nuevo, es ser más reciente, tienen que comprar algo ya existente. Pero eso equivale a más tener una persona de bienes raíces que les pueda buscar esas propiedades como condominios, ya sea el condominio del sur de la Florida, si está existente, es un poquito más complicado porque hay más regulaciones en los condominios que una casa. Porque ya lleva una asociación, que esa asociación controla el edificio. Entonces, cuando estás hablando de un condominio, ya la asociación lleva un poquito más de control, hay que aprobar el condominio, el apartamento, no solo al cliente. Entonces, lleva un poco más de detalle en la parte de nosotros. Las casas, por general, las casas tienden a tener más ganancia en plusvalía que un condominio o un apartamento, por experiencia. Ok, perfecto. Esto, bueno, ahora, ¿qué consejos clave le daría de pronto a una persona que nos está escuchando y quiere dar ese primer paso en invertir en los Estados Unidos? Primero, ¿qué es lo que andan buscando? ¿Qué es lo que tienen para invertir? Si ellos me dicen, por ejemplo, Rafael, yo lo que tengo es $200,000 para invertir o $150,000 para invertir. Entonces, creamos un pagaré, un pago o una inversión de lo que pueden buscar. Lo que los va a limitar a ellos prácticamente qué cantidad es lo que tienen para invertir ellos. ¿Me entiendes? Como te estoy diciendo, si me dicen, Rafael, yo solo tengo $150,000, entonces yo lo voy a decir, basado en lo que tú tienes aquí, vas a necesitar, vas a comprar o tienes capacidad de esto, porque yo lo puedo hacer un pago mensual de cómo quedaría con los impuestos, con el seguro de la propiedad, sea asociación, cuánto quedaría con el seguro y cuánto quedaría la mensualidad y en cuánto potencial se podría rentar esa propiedad. Entonces, tener esa visión antes de invertir.
para que ellos tengan una idea de lo que están invirtiendo. Entonces, basado en lo que ellos tienen ahorrado o lo que puedan conseguir, yo les puedo crear ese plan de más o menos qué capacidad de compra tienen ellos. Ok, perfecto. Pues bueno, Rafael, definitivamente muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en De Raíces y Sueños. Invitamos a todas las personas que nos escuchan, pues a contactar precisamente a Rafael. Por favor, regálenos un número o de pronto una forma de contactarlos para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran dar ese primer paso. Claro, tengo dos maneras de hacerlo. Pueden entrar, pueden ir al website mío, o mandarme un correo electrónico raguilera arroba C de Carlos, F de Francisco, M de Miguel, T de Tomás, G de gato.com. Eso es raguilera arroba cfmtg.com. Ese es mi correo electrónico directo. Si no, pueden ir también a mi website que es Team Rafael Aguilera, Team rafaelaguilera.com. Ese es mi website. Ahí también me pueden mandar mensajes y poder ver información mía ahí. El teléfono mío es el de aquí de la Florida, es el 305-297-5104. 305-297-5104. Espectacular. Y en Instagram, ¿cómo lo pueden encontrar? Es como Rafael Aguilera, Cornerstone First Mortgage. Ok, espectacular. Bueno, Rafael, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, nuevamente, como te decía, y esperamos aportarte muchísimos clientes de Raíces y Sueños, Claro que ¿vale? sí, claro que sí. Bueno, un placer. Gracias por tenerme. Vale, bueno, Saludos. Hasta salud. luego. Vale, gracias, Rafael. Ahí te paso la grabación, ¿listo? Ok. Y si algo, pues, aunque creo que salió bien, ¿no? Yo creo que Eh, está bastante bien. Cualquier pregunta, si quieres poner el correo o la información mía, no sé si la sí, puedes claro. poner ahí. Más que todo, el correo electrónico mío, raguilera@cfmtg, sería lo más principal porque va directamente al correo mío y lo estoy monitoreando más. Y cualquier pregunta, que pongan siempre una conexión contigo. Asegúrate que poner alguna que pronuncien el nombre tuyo, que digan, a lo mejor podemos decir de que si me pronuncian el nombre tuyo se les da un descuento, no sé, ¿me entiendes? Algo que atraiga a ese cliente de poder darle un crédito al venir contigo, ¿verdad? Ok, ¿de De cuánto sería el atracción. descuento? Puede ser de $500, darle un $500 de cuento a una transacción porque los appraisals cuestan entre 600 y 650. Entonces se le puede darle un crédito de $500 al venir contigo en esta transacción. Así es que ya sea compra o nueva construcción o propiedades existentes. Así es Ok, que se puede trabajar de esa manera y que atrae, para tú atraer clientela, pero tienen que poner el nombre tuyo en esa listo. transacción. Perfecto. ¿Ok? No, igual yo me estoy focalizando en preconstrucción, entonces yo creo que sería desde ese ángulo, aunque uno Y no la, sabe. Claro, claro. Ahora, de las preconstrucciones, ¿qué pasa? Un poquito diferente aquí en los Estados Unidos con preconstrucciones porque hay muchas restricciones. En ciertas compañías, por ejemplo, no sé si te conoces aquí mucho lo que es Lennar. Por Ajá, ejemplo, Lennar es un constructor nacional. Lennar, nosotros no tenemos acceso a Lennar en Miami, pero sí tengo acceso a Lennar en Orlando. ok, Es la manera que ellos no te dan acceso aquí, pero te dan allá. D.R. Horton, lo mismo, no te da acceso en Miami, pero te da acceso en Orlando. Pero hay muchos de otros developers como Vision, aquí todo lo que es en Brico, todas esas unidades de Brico, tengo acceso directo, puedo entrar a esas propiedades porque no hay, a veces te bloquean de que tienen que tener un preferred lender ellos mismos para poder usarlo. Si no usas el preferred lender de ellos, no te no permiten entrar. permite. Entonces, y eso es lo que hace a veces diferencia aquí en los Estados Unidos de qué compañía es la que vas a entrar a buscar una propiedad. Ok, perfecto. No, muchísimas ¿Ok? gracias de verdad, Rafael, por el tiempo, como te decía. Entonces yo le digo al diseñador que efectivamente te ponga ahí el correo y lo verificas y espectacular, ¿vale? Y ojalá que sí, Excelente. ya tengo directamente una persona a quien
a quién contactar para los futuros clientes. Claro, y cualquier pregunta, José, si tienes duda, me mandas un mensaje, Rafael, mira, tengo un ejemplo de esto, ¿qué tú piensas de este cliente? O si quieres, me dice Rafael, tengo un potencial, pero está con duda. Entonces, lo que hago yo es que hacemos, porque mucha gente, por eso que lo mencioné, es saber el pago mensual, es muy importante para ellos a veces entender eso, cómo trabaja. Entonces, y eso, por ejemplo, ahorita que yo voy para Bogotá esta semana que viene, una de las primeras cosas que hago yo es hacerle un ejemplo de si estás comprando una propiedad de $400,000, ¿cómo te quedaría eso? Ya con impuestos, con taxes, con seguro, con asociación, ¿cómo te quedaría ese pago? Eso Si es sería muy bonito. rentable. Eso sería muy bonito de pronto más adelante hacer un ejemplo de esos y lanzarlo en las redes sociales. Claro, claro, Eso atrae sí. mucho. Eso atrae Sí, mucho. sí. Y porque mucha gente no entiende, ¿verdad? Entonces, y ahí mismo, en ese mismo panfleto sale más o menos cómo está el interés, cuánto lo que necesita, 30%, puede hacerse con el 40%, puede hacerse con el 50%, se puede hacer diferentes Con tipos de diferentes pago, montos. de depósito. Y eso es lo que le encanta a la gente, saber en ese momento cómo le queda ese pago, si se sienten cómodos. Sí, perfecto. Bueno, Rafael, muchísimas gracias. Bueno, Ahí estamos claro que sí, en contacto. ¿Listo? a la Muchísimas orden. gracias. Bueno, cuídate, hasta Bueno. luego.